En 1993, este asilo fue cerrado de forma repentina tras una serie de muertes inexplicables. Pacientes desaparecían, enfermeros perdían la razón, y hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente entre estos muros. Los archivos fueron sellados, el acceso prohibido. Pero nosotros logramos entrar, y decidimos pasar 24 horas aquí dentro. Lo que encontramos no fue solo polvo ni silencio, fue algo que parece seguir vivo aquí. Estás a punto de ver todo lo que ellos intentaron ocultar. Las sombras de Santa Madalena, la llegada. El deteriorado letrero de Sanatorio Santa Madalena apenas se distinguía entre la maleza que había reclamado la entrada principal. A través del parabrisas empañado, 5 figuras observaban el imponente edificio de 3 plantas que se alzaba contra el cielo gris de aquella tarde de octubre. Dicen que este lugar fue construido para albergar a los incurables, narró Diego ajustando su cámara. Pacientes que la sociedad prefirió olvidar. Y ahora nosotros los recordaremos, respondió Valeria con una sonrisa enigmática, revisando, por tercera vez, el equipo técnico disperso en la parte trasera de la furgoneta. El equipo de Voces del Olvido, un canal de YouTube especializado en fenómenos paranormales, había estado planeando esta incursión durante meses. Diego Salvatierra, director y fundador del canal; Valeria Mendoza, investigadora e historiadora; Miguel Ríos, técnico de sonido; Elena Fuentes, médium y sensitiva; y Javier Torres, camarógrafo y experto en seguridad. 5 profesionales determinados a descubrir la verdad detrás de las historias que rodeaban aquel lugar abandonado. Estamos en vivo, anunció Miguel, mientras activaba la transmisión para sus seguidores más fieles. Hora de inicio, 17:43. Comenzamos nuestra estancia de 24 horas en 3, 2, 1. El crujido de la puerta principal resonó como un lamento, cuando Javier aplicó una palanca sobre la oxidada cerradura. El olor a humedad, desinfectante rancio y algo indefinible, casi metálico, los recibió como una bofetada. ¿Todos llevan sus radios y localizadores GPS?, preguntó Diego, encendiendo su linterna. Los demás asintieron, comprobando sus equipos. El vestíbulo principal, con su mostrador de recepción cubierto de polvo y documentos amarillentos, parecía congelado en el tiempo. Las paredes, antaño blancas, lucían ahora un tono grisáceo con manchas de humedad que dibujaban formas inquietantes. Un reloj detenido marcaba las 3:17. Según mis investigaciones, comenzó Valeria sacando un mapa del edificio. Santa Madalena cerró repentinamente en 1992 tras un incidente que las autoridades clasificaron como brote infeccioso grave. 11 pacientes y 7 miembros del personal fallecieron en menos de 48 horas. Elena, que hasta ese momento había permanecido callada, se detuvo en seco. «Hay algo... No estamos solos», murmuró, tocando instintivamente el colgante que llevaba al cuello. «Este lugar conserva energías muy densas». «Perfecto para nuestros espectadores», respondió Diego con entusiasmo. «Javier, asegúrate de capturar todas las reacciones de Elena». Avanzaron por el corredor principal, donde los archivadores volcados y expedientes dispersos sugerían una evacuación apresurada. Miguel colocó sensores de movimiento y temperatura en puntos estratégicos, mientras Valeria fotografiaba documentos y Javier instalaba cámaras estáticas. «Separémonos para cubrir más terreno», sugirió Diego. «Valeria y yo examinaremos los archivos administrativos. Elena y Miguel, revisen la planta de habitaciones comunes. Javier, configura el centro de monitoreo en el vestíbulo». A las 19:15, cuando la oscuridad comenzaba a engullir el edificio, se registró la primera anomalía. Una de las cámaras en el segundo piso captó una sombra que cruzaba un pasillo vacío. Simultáneamente, la temperatura en esa zona descendió 8 grados en cuestión de segundos. «Diego, tienes que ver esto», llamó Javier por radio. Todos se reunieron frente a las pantallas, observando la grabación una y otra vez. «Podría ser un efecto de la luz», sugirió Miguel, aunque sin convicción. «No hay fuentes de luz variables en esa área», contradijo Javier. «Y miren la lectura del termómetro». Mientras discutían sobre la naturaleza del fenómeno, Elena se alejó del grupo. Algo la atraía hacia una pequeña puerta casi invisible bajo la escalera principal. Una puerta que no aparecía en los planos de Valeria. «¿Hola?», susurró Elena,
sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hay alguien ahí? Una voz apenas audible, como un suspiro cercano a su oído, le respondió: «Ayúdanos». Elena giró bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, la puerta, antes cerrada, ahora mostraba una pequeña rendija por la que se filtraba una tenue luz verdosa. «He encontrado algo», comunicó por radio con voz temblorosa. Cuando el equipo se reunió con ella, la puerta volvía a estar herméticamente cerrada. Pese a sus esfuerzos, no conseguían abrirla. «No aparece en ningún plano», confirmó Valeria revisando sus documentos. «Es como si intentaran borrarla de los registros». «Tenemos que entrar ahí», insistió Elena. «Ellos están atrapados». «¿Ellos?», preguntó Diego, súbitamente interesado. Antes de que Elena pudiera responder, todas las luces de su equipo parpadearon simultáneamente. Las radios emitieron una estática ensordecedora, y una voz distorsionada atravesó el ruido. «El experimento continúa». «¿Qué demonios fue eso?», exclamó Miguel, revisando frenéticamente su equipo de sonido. «Lo he grabado», confirmó Javier, con una mezcla de excitación y temor. «Está todo registrado». Mientras revisaban las grabaciones, descubrieron algo perturbador. En el fondo de la imagen, apenas perceptible, podía distinguirse una figura con bata blanca observándolos desde el final del pasillo. Una figura que ninguno de ellos había visto durante la filmación. A las 21:30, decidieron establecer un campamento base en el antiguo comedor. Mientras preparaban el equipo para pasar la noche, Valeria encontró un expediente particularmente inquietante entre los documentos rescatados. «Escuchen esto», dijo, leyendo a la luz de su linterna. «Proyecto Espejo, fase 3, sujetos manifestando. Respuesta positiva a estímulos transconscientes. Barrera perceptual debilitada en 67%. Director médico, Dr. Gabriel Santoro». «¿Qué significa eso?», preguntó Javier. «No lo sé con certeza», respondió Valeria. «Pero hay más referencias a este proyecto espejo y a un ala restringida que no aparece en ninguno de los planos oficiales». Un estruendo proveniente de pisos superiores interrumpió la conversación, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. «Voy a investigar», anunció Diego tomando una cámara. «No deberíamos separarnos», advirtió Elena. «Este lugar juega con la percepción». Pero Diego ya se dirigía hacia las escaleras, seguido por Javier, que no quería perder ninguna toma. A medianoche, la verdadera naturaleza de Santa Madalena comenzó a revelarse. Y ninguno estaba preparado para lo que estaban a punto de descubrir. «Diego, Javier, respondan, maldita sea», Miguel repetía en su radio mientras revisaba nerviosamente los monitores. Habían pasado 45 minutos desde que Diego y Javier subieron a investigar el ruido en el tercer piso, y toda comunicación se había interrumpido bruscamente. «Voy a buscarlos», decidió Miguel, recogiendo una linterna. «No», lo detuvo Valeria con firmeza. «No podemos separarnos más. Ellos conocen el protocolo. Si tuvieran problemas, habrían activado las balizas de emergencia». Elena permanecía extrañamente quieta, con la mirada fija en un punto indefinido del espacio. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño cuaderno que había encontrado entre los escombros. «Están siguiendo las voces», murmuró finalmente. «Como los otros». «¿Qué otros?», preguntó Valeria, acercándose a ella. «Los pacientes del Proyecto Espejo», respondió Elena, mostrándole el cuaderno. «Este es el diario de una enfermera, Marta Longaray. Describe cómo los pacientes seleccionados afirmaban escuchar voces familiares llamándolos desde el otro lado del espejo». Un crujido en el suelo hizo que ambas se sobresaltaran. Miguel apuntó su cámara hacia la entrada del comedor, captando una silueta que se desvanecía instantáneamente. «¡Javier!», gritó Miguel, corriendo hacia el pasillo. Pero al llegar allí, solo encontró un rastro de pisadas húmedas que no correspondían a ninguno de sus zapatos. Pisadas que parecían emerger de la nada y se dirigían hacia una pared sólida. A las 01:17, las luces de emergencia, que sorprendentemente aún funcionaban, intermitentemente, se apagaron por completo, dejándolos en una oscuridad opresiva apenas mitigada por sus linternas. «Según este diario», continuó Valeria,
El doctor Santoro dirigía experimentos para amplificar la recepción neuronal de frecuencias no convencionales. Creía que ciertas mentes podían sintonizarse con otras realidades. No era solo una teoría, añadió Elena con voz quebrada. Lo consiguieron, pero no pudieron controlar lo que dejaron entrar. El sonido de pasos acelerados los alertó. Una figura apareció en la puerta del comedor. Era Diego, con la ropa desarreglada y una expresión de desconcierto. ¿Dónde estabas?, preguntó Miguel, abrazándolo con alivio. ¿Dónde está Javier? Diego parpadeó varias veces, como si intentara recordar. Estábamos en el tercer piso, investigando una habitación con equipos médicos. Javier se adelantó y entonces escuché la voz de mi hermano. ¿Tu hermano?, preguntó Valeria, intercambiando una mirada significativa con Elena. Tu hermano fallecido hace 5 años. Diego asintió lentamente. Me llamaba desde una habitación al final del pasillo. Era su voz, Valeria. Inconfundible. ¿Y Javier?, insistió Miguel. No lo sé, confesó Diego. En un momento estaba detrás de mí y al siguiente, simplemente ya no estaba. Busqué por todas partes. Un chirrido metálico interrumpió la conversación. En una de las pantallas, pudieron ver cómo una puerta se abría lentamente en el segundo piso, sin que nadie visible la empujara. Es la sala de tratamientos, identificó Valeria consultando su mapa. Según los informes, allí realizaban las terapias más controvertidas. Tenemos que encontrar a Javier, decidió Diego, recuperando parte de su determinación. Mientras se preparaban para salir, los sensores de movimiento en el vestíbulo se activaron. En la pantalla, vieron claramente a Javier caminando desorientado, mirando a su alrededor como buscando algo. «Está bien», exclamó Miguel con alivio. Pero Elena se tensó visiblemente. «Algo no está bien con él», murmuró. En efecto, al acercarse al monitor, notaron que Javier movía los labios constantemente, como manteniendo una conversación silenciosa con alguien invisible. Su expresión alternaba entre la confusión y una inquietante sonrisa. «Voy por él», dijo Diego, dirigiéndose rápidamente hacia el vestíbulo. Cuando llegaron, Javier estaba de pie frente a un gran espejo cubierto parcialmente por una sábana apolvorienta. «¿Javier?», llamó Diego cautelosamente. Javier se giró con movimientos extrañamente rígidos. Sus ojos, normalmente vivaces, parecían opacos. «La encontré», dijo con voz monótona. «La puerta. Está detrás del espejo». «¿De qué habla?», susurró Miguel. Javier se acercó al espejo y retiró completamente la sábana que lo cubría. El cristal, sorprendentemente limpio en comparación con el resto del lugar, reflejaba a los 5 miembros del equipo y algo más, una silueta adicional, apenas visible, de pie entre ellos. Elena ahogó un grito. «Es un espejo unidireccional», explicó Valeria, examinándolo más de cerca. «Miren los bordes. Hay un mecanismo». Efectivamente, al presionar un punto específico, el espejo se deslizó lateralmente, revelando un pasillo estrecho que descendía en espiral. «El ala restringida», murmuró Valeria. «El verdadero Santa Magdalena». Las luces de emergencia del pasillo secreto parpadeaban con un tono verdoso, creando sombras danzantes en las paredes revestidas de un material aislante. A diferencia del resto del edificio, esta sección parecía herméticamente conservada, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. «Debemos documentar esto», dijo Diego, recuperando su instinto periodístico. «Miguel, asegúrate de que todo quede registrado». A medida que descendían, encontraron habitaciones pequeñas con una característica común. Todas tenían espejos de gran tamaño instalados en una pared. Algunos estaban rotos, otros cubiertos con símbolos escritos en lo que parecía ser sangre seca. «Son salas de observación», explicó Valeria mientras examinaba documentos abandonados sobre un escritorio metálico. Pero los pacientes no eran observados por médicos. Según estos informes, los espejos servían como portales receptivos para estímulos extradimensionales. «En español, por favor», pidió Miguel, cada vez más nervioso. «Estaban intentando comunicarse con algo al otro lado», tradujo Diego. «¿Una especie de experimento de contacto paranormal?» «Mucho peor», intervino Elena, que había encontrado una grabación en un antiguo reproductor de cintas. «Estaban intentando abrir una puerta. La grabación
distorsionada pero comprensible, revelaba la voz clínica del Dr. Santoro. Día 87 del Proyecto Espejo. Los sujetos 3, 7 y 9 han establecido contacto sostenido con las entidades del plano reflexivo. El sujeto 7 muestra mayor receptividad, posiblemente debido a su historial familiar. Las entidades se comunican mediante la simulación de voces familiares para los sujetos, lo que confirma nuestra teoría sobre la manipulación psíquica. Nota: aumentar la dosis de compuesto XR7 en un 15% para todos los sujetos. Objetivo: debilitar las barreras perceptuales hasta un 85% para permitir manifestación física parcial. Un silencio sepulcral siguió a la grabación. Dios mío, susurró Valeria. Estaban drogando a los pacientes para convertirlos en conductos. ¿Conductos para qué?, preguntó Miguel. La respuesta llegó en forma de un grito desgarrador que provenía del fondo del pasillo. Un grito que todos reconocieron como la voz de Javier, quien se había adelantado mientras escuchaban la grabación. Corrieron hacia el origen del sonido, llegando a una amplia sala circular dominada por un enorme espejo que ocupaba todo el techo. En el centro, Javier estaba de rodillas, con la mirada fija en su propio reflejo deformado. «Están hambrientos», murmuró sin desviar la mirada. «Tan hambrientos después de tanto tiempo». «Javier, tenemos que irnos», dijo Diego, intentando acercarse. «No lo entiendes», respondió Javier con una voz que parecía un eco de sí misma. «Ellos ya están aquí. Siempre han estado aquí». El experimento nunca terminó. Mientras hablaba, su reflejo en el espejo del techo comenzó a moverse independientemente, sonriendo de forma grotesca mientras el verdadero Javier permanecía serio. Miguel, en un acto reflejo, apuntó su cámara hacia el espejo, solo para descubrir que en la pantalla no se veía ningún reflejo anómalo. Pero al mirar directamente hacia arriba, el reflejo distorsionado de Javier le devolvía la mirada, ahora acompañado por otras figuras sombrías. «La cámara», balbuceó Miguel. «No puede captarlo, como si existiera en otra frecuencia». Un ruido sordo les hizo girarse. La puerta por la que habían entrado se cerró violentamente. Al mismo tiempo, las luces comenzaron a fallar, sumiendo la habitación en una oscuridad intermitente. «Son las 3:17», anunció Valeria con voz temblorosa, mirando su reloj. «La misma hora que marcaba el reloj de la entrada. La hora en que la puerta está más débil», añadió Elena, citando el diario de la enfermera. En ese momento, el espejo del techo pareció licuarse, transformándose en una superficie ondulante como agua mercurial. Gotas del material espejado comenzaron a caer, lentas y pesadas, hacia el suelo. «Aléjense de él», gritó Elena. Pero era demasiado tarde para Javier, quien con una expresión de éxtasis extendió sus manos para recibir las gotas plateadas. Al contacto con su piel, estas se extendieron como venas metálicas, cubriendo gradualmente su cuerpo. «Puedo verlos a todos», dijo con una voz que ya no parecía humana. «A todos los que estuvieron aquí. Y ellos también pueden verte a ti, Diego, especialmente a ti». Diego retrocedió horrorizado mientras Javier, o lo que había sido Javier, se ponía de pie con movimientos fluidos pero antinaturales. Su piel ahora tenía un brillo metálico, y sus ojos reflejaban la habitación, como dos pequeños espejos. «El experimento continúa», pronunció la criatura. «Y ustedes son los nuevos sujetos». «¡Corran!», gritó Elena, empujando a Diego hacia la puerta. Miguel intentó seguirlos pero tropezó, cayendo dolorosamente sobre su costado. Su cámara se deslizó por el suelo, capturando en su caída una imagen distorsionada de Javier, o la entidad que ahora ocupaba su cuerpo, avanzando con pasos mecánicos, mientras más gotas plateadas continuaban cayendo del techo. Valeria regresó por Miguel, ayudándolo a levantarse mientras Diego forcejeaba desesperadamente con la puerta. «¡Cerrada! ¡No se abre!», exclamó con pánico creciente. «Hay otra salida», indicó Valeria, señalando una puerta lateral apenas visible en la penumbra. «Es un conducto de mantenimiento según los planos». Con un último vistazo hacia Javier, cuyo cuerpo ahora parecía más una estatua de mercurio que un ser humano, el grupo se precipitó hacia la salida alternativa. El estrecho pasadizo los condujo a través de las entrañas del edificio, entre tuberías oxidadas y cables eléctricos expuestos. «Tenemos que salir de aquí», jadeó Miguel, sujetando su costado dolorido. «Olvidemos el documental».
Olvidemos. Todo no es tan simple, respondió Elena, deteniéndose en una encrucijada de túneles. Lo que sea que haya tomado a Javier no nos dejará marchar tan fácilmente. No después de encontrar nuevos recipientes. ¿A qué te refieres con recipientes?, preguntó Diego, aunque su expresión sugería que ya intuía la respuesta. Los experimentos del doctor Santoro, explicó Valeria mientras consultaba un viejo mapa de mantenimiento que había encontrado. No estaba tratando de comunicarse con fantasmas o espíritus. Según sus notas, descubrió entidades que existen en un plano paralelo, una dimensión reflejo de la nuestra. Seres que solo pueden manifestarse aquí a través de conductos humanos, adecuadamente preparados. Las drogas, comprendió Diego, debilitaban la barrera mental, la conciencia, precisó Elena, la individualidad que nos separa y protege. Los pacientes drogados se volvían receptivos, vulnerables a la posesión. Un ruido metálico, como uñas arañando una tubería, los hizo estremecerse. Estaba cerca, demasiado cerca. Por aquí, susurró Valeria, señalando un túnel ascendente. Debería llevarnos al primer piso. Mientras avanzaban, las luces de sus linternas comenzaron a debilitarse, como absorbidas por la oscuridad circundante. No miren directamente a ninguna superficie reflectante, advirtió Elena. Ni siquiera charcos de agua. Es así como establecen el primer contacto. ¿Por qué Javier?, preguntó Miguel, respirando con dificultad. ¿Por qué no todos nosotros? Algunos son más susceptibles, respondió Elena. Personas que han experimentado traumas profundos o pérdidas recientes. Crean grietas en la psique. Diego se detuvo abruptamente, girándose hacia ella. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Antes de que Elena pudiera responder, alcanzaron una puerta metálica. Tras forzarla, emergieron en lo que parecía ser la antigua morgue del sanatorio. Cámaras frigoríficas oxidadas alineaban una pared, mientras mesas de disección ocupaban el centro de la habitación. 03:45, anunció Valeria mirando su reloj. Casi una hora desde que perdimos a Javier. No lo hemos perdido, dijo Diego con determinación. Debe haber alguna forma de ayudarlo. Elena se acercó a un archivo metálico parcialmente destruido y extrajo varios documentos. Según esto, hubo un caso exitoso de desposesión. Paciente 23, Andrea Vidal. Logró expulsar a la entidad mediante un procedimiento de electroshock focalizado. ¿Electroshock?, repitió Miguel incrédulo. ¿Quieres freír el cerebro de Javier? No necesariamente, intervino Valeria, examinando los documentos. El informe sugiere que no fue el electroshock en sí, sino la sobrecarga sensorial lo que debilitó el vínculo entre la entidad y su huésped. Una sobrecarga, murmuró Diego, mirando a su alrededor. Los generadores de emergencia, el sistema contra incendios, si pudiéramos activarlos simultáneamente. Un estruendo en el pasillo los interrumpió. La puerta de la morgue se abrió, violentamente, revelando a Javier. Su cuerpo, ahora completamente metálico, se movía con una fluidez antinatural. Tras él, como sombras plateadas, se distinguían otras figuras con formas vagamente humanas. Hemos esperado tanto, habló la voz de Javier, aunque sus labios apenas se movían. Este lugar fue construido para nosotros, ¿sabían? Santoro solo descubrió lo que siempre estuvo aquí, esperando. Diego dio un paso adelante, interponiéndose entre la criatura y el resto del grupo. ¿Qué quieres de nosotros? La figura plateada ladeó su cabeza, como considerando la pregunta. Existencia, respondió simplemente. En nuestro lado, somos como fantasmas, reflejos sin sustancia, pero aquí... Extendió sus brazos metálicos. Podemos ser reales. A costa de otros, replicó Diego. Coexistencia, corrigió la entidad. Tu amigo sigue aquí, compartiendo. Pronto se acostumbrará, como todos ustedes. Mientras la criatura hablaba, Miguel había estado retrocediendo lentamente hacia un panel eléctrico. Con un movimiento rápido, activó varios interruptores. Las luces parpadearon violentamente y una alarma comenzó a sonar. La criatura se estremeció, visiblemente, su forma metálica ondulando como mercurio agitado. «El sistema contra incendios», gritó Valeria, corriendo hacia otra terminal. Segundos después, los rociadores del techo se activaron, liberando una lluvia que golpeaba el cuerpo, metálico de Javier,
creando ondas en su superficie como piedras en un estanque. ¡No!, aulló la criatura con una voz que ya no era solo la de Javier, sino un coro de voces superpuestas. «No pueden detenernos, el espejo ya está roto». Diego aprovechó la distracción para correr hacia los controles principales de energía. Con un giro decisivo, sobrecargó el sistema. Las luces se intensificaron hasta un brillo cegador antes de que varias explosiones sacudieran el edificio. El efecto en la criatura fue inmediato. Su forma metálica comenzó a agrietarse, con fisuras luminosas abriéndose por todo su cuerpo. De las grietas emanaba una luz verdosa mientras la entidad se retorcía en aparente agonía. «Javier», gritó Diego, «tienes que luchar. Estamos aquí». Por un momento, la expresión metálica pareció cambiar. Un destello de reconocimiento, atravesando sus facciones plateadas. «Dae. Go», articuló con esfuerzo. «El espejo. Rómpelo». «¿Cuál espejo?», preguntó Diego desesperado. Pero la entidad había recuperado el control, lanzándose hacia él con furia renovada. Diego apenas logró esquivarla, tropezando contra una de las mesas de disección. «El espejo principal», gritó Elena. «En la sala circular, es el anclaje entre los dos mundos». Miguel y Valeria intercambiaron miradas. «Tenemos que volver». «Allí», dijo Miguel. «Distraeré a esta cosa», se ofreció Diego. «Ustedes encárguense del espejo». Antes de que pudieran protestar, Diego tomó un extintor y lo descargó directamente sobre la criatura, cuya forma metálica reaccionó violentamente al polvo químico. Aprovechando esos segundos, el resto del grupo se precipitó fuera de la morgue. «Por aquí», indicó Elena, guiándolos no por el túnel de mantenimiento, sino por un pasadizo diferente. «Hay un acceso directo a la sala desde el laboratorio principal». Mientras corrían por los pasillos en penumbra, la estructura del edificio comenzó a protestar. Grietas aparecían en las paredes, y fragmentos del techo se desprendían a su paso. «El lugar se está viniendo abajo», exclamó Miguel. «No es... ¡Oh, el edificio!», corrigió Valeria. «Es la barrera entre los mundos. La estamos debilitando». Tras forzar varias puertas, finalmente llegaron al laboratorio adyacente a la sala circular. A través de una ventana de observación unidireccional, podían ver el enorme espejo del techo, ahora pulsando con una luz esmeralda y descargas eléctricas que recorrían su superficie. «¿Cómo lo destruimos?», preguntó Miguel, buscando algo que pudiera servir como arma. Elena se dirigió a un armario metálico y extrajo varios frascos etiquetados como compuesto XR7. «Con su propia creación», respondió. «Este compuesto no solo afecta a las personas. Según los informes, altera la estructura molecular de cualquier superficie que sirva como conducto interdimensional». «¿Estás segura?», cuestionó Valeria. «He estudiado este caso durante años», confesó Elena, sorprendiéndolos. «Mi hermana fue la paciente 23, la única que logró liberarse. El diario de la enfermera Longaray era mío. Lo traje como guía». Antes de que pudieran asimilar esta revelación, un estruendo anunció la llegada de Diego, quien irrumpió en el laboratorio bloqueando la puerta tras él. «No lo contendré mucho tiempo», advirtió, jadeando. Rápidamente elaboraron un plan. Usarían el sistema de ventilación para acceder a la sala circular desde arriba, directamente sobre el espejo. Los frascos del compuesto, combinados con materiales inflamables del laboratorio, crearían una reacción lo suficientemente potente para fracturar el cristal. A las 04:17, exactamente una hora después de que comenzara la posesión de Javier, Miguel se encontraba gateando por el angosto conducto de ventilación con la carga improvisada. Debajo, podía ver la sala circular a través de una rejilla. El espejo pulsaba ahora con mayor intensidad, y figuras plateadas emergían parcialmente de su superficie, como nadadores intentando salir de una piscina. Con extremo cuidado, aseguró la carga explosiva a la rejilla. Según las instrucciones de Elena, activó el temporizador químico. Tendrían exactamente 90 segundos para alejarse. Mientras tanto, Diego y Valeria mantenían a raya a la criatura que había sido Javier. El cuerpo metálico ahora mostraba múltiples fisuras, y a través de ellas, ocasionalmente, podían ver al verdadero Javier luchando por liberarse. «Ahora», gritó Miguel, deslizándose hacia atrás por el conducto. Los segundos parecían estirarse eternamente mientras corrían hacia la salida más cercana. A sus espaldas, la criatura avanzaba con determinación, pero sus movimientos eran erráticos,
como si librara una batalla interna. A 15 segundos de 1900 la detonación, alcanzaron el vestíbulo principal. La puerta de entrada, inexplicablemente, estaba abierta de par en par, mostrando el amanecer que comenzaba a teñir el horizonte. A 5 segundos, cruzaron el umbral, precipitándose hacia la furgoneta. La explosión sacudió todo el edificio. Una luz verdosa, intensa como un relámpago, emanó de todas las ventanas simultáneamente, seguida por un silencio absoluto. Exhaustos, contemplaron el sanatorio desde la seguridad relativa del vehículo. Durante varios minutos, nada se movió. ¿Crees que Javier? Comenzó Miguel, sin atreverse a terminar la frase. No lo sé, respondió Diego con honestidad. Cuando estaban a punto de arrancar, una figura solitaria emergió tambaleándose por la puerta principal. Era Javier, su cuerpo nuevamente de carne y hueso, aunque cubierto de un residuo plateado que se desvanecía como escarcha al sol. ¡Está vivo!, exclamó Valeria, corriendo a su encuentro. Javier colapsó en sus brazos, débil pero consciente. Sus ojos, nuevamente humanos, reflejaban un profundo agotamiento. «Se han ido», murmuró. «Por ahora». Mientras lo ayudaban a entrar, en la furgoneta, Elena observaba el edificio con expresión preocupada. «Tenemos que irnos», insistió, «y nunca volver». A las 06:43, exactamente 13 horas después de su llegada, el equipo de Voces del Olvido abandonó Santa Magdalena. En la parte trasera de la furgoneta, sus equipos registraban fielmente cada momento de su experiencia. Un testimonio que, decidieron, el mundo debía conocer. 3 semanas después, el primer episodio del documental Las sombras de Santa Magdalena se convirtió en un fenómeno viral, acumulando millones de visitas en pocas horas. Las teorías sobre la autenticidad del metraje inundaron los foros especializados, mientras expertos debatían sobre la naturaleza de lo ocurrido. En su estudio, improvisado, Diego revisaba el material por enésima vez, buscando detalles que pudieran haber pasado desapercibidos. El comportamiento de Javier había vuelto gradualmente a la normalidad, aunque a veces lo sorprendía mirando fijamente su reflejo en superficies brillantes. Valeria entró con nuevos documentos que había obtenido de archivos gubernamentales. «Encontré algo interesante», anunció. El doctor Santoro no murió durante el incidente de 1992. Fue trasladado a una instalación militar. Según estos registros, continuó su investigación bajo supervisión gubernamental hasta 2007. «¿Crees que sigue vivo?», preguntó Diego. «No lo sé, pero su última investigación tenía un nombre clave: Proyecto Prisma». Miguel, que editaba secuencias en su computadora, los llamó con urgencia. «Tienen que ver esto», dijo, señalando una imagen congelada de la explosión final. Al ampliar el fotograma, una figura se distinguía claramente entre las llamas verdosas. El doctor Santoro, tal como aparecía en las fotografías de los archivos, observando directamente a la cámara con una sonrisa enigmática. «Imposible», murmuró Valeria. «Eso significaría que tendría más de 90 años». El teléfono de Diego sonó, interrumpiendo el momento. Era Elena, quien no había participado en la producción del documental tras su regreso. «Elena, ¿qué sucede?», preguntó Diego, notando el tono alarmado de su voz. «La has visto, ¿verdad?», respondió ella. «La figura en el fuego». «¿Cómo lo sabes?». «Porque también está en mis espejos», explicó con voz temblorosa. «Todos mis espejos, y no soy la única. Javier me llamó esta mañana. Está sucediendo de nuevo, Diego. Pero esta vez, no necesitan un edificio, tienen internet». Diego miró, atónito, la pantalla de su ordenador, donde el video del documental seguía reproduciéndose. El contador de visualizaciones ahora superaba los 10 millones. «Dios mío», susurró. «Los hemos dejado salir». Fue entonces cuando notó algo perturbador. Su propio reflejo en la pantalla oscurecida del ordenador sonreía, aunque él no lo hacía. Y detrás, apenas visibles, miles de figuras plateadas observaban a través del cristal, a través de cada pantalla donde el documental se reproducía. Observando, esperando, preparándose para cruzar. El experimento continuaba. Y ahora, el mundo entero era Santa Magdalena.